El hombre y la naturaleza se encuentran indisolublemente ligados e interrelacionados por un destino común. Las fuerzas de la naturaleza operan unidas para servir al hombre. El sol, la tierra, el viento, la lluvia, todos cooperan en la producción de su alimento. El hombre guía a la naturaleza aun cuando habitualmente ignore este hecho. Las inundaciones, los tornados, los terremotos y todas las demás calamidades son el producto de los multitudinarios pensamientos errados de la humanidad. Cada flor a la vera del camino es una expresión de la sonrisa de algún hombre. Cada mosquito es la encarnación del lenguaje mordaz de algún otro. Cuando el amo de la creación duerme, su sirvienta, la naturaleza, se revela y se torna indomable. Mientras más espiritualmente despierto se vuelva el hombre, más fácilmente podrá controlar a la naturaleza. En esta ocasión nos hacemos acompañar de dos grandísimos maestros espirituales del siglo XX, importantísimos para Occidente, pues trajeron la sabiduría y el yoga, la ciencia del yoga, la eterna ciencia del yoga. No que no la tengamos en Occidente, sino que sí que la perdimos o la sepultamos. Así que se trata de Paramahansa Yogananda y de Swami Prabhupada, el que fundó el Instituto Internacional para la Conciencia de Krishna. Lo hacemos porque siempre, por supuesto, es bellísimo y muy más que instructivo escuchar las palabras de estos sabios realizados, sino también por un motivo muy concreto en relación a nuestro centro de conciencia crística, a la presentación que queremos hacer de este centro de conciencia crística. Por resumirlo muy mucho, en base a una práctica pura, que digo en verdad y espíritu, del Reiki, ocurrió que reiniciamos, porque esa es la palabra adecuada, desde el interior, lo que es una iglesia, una fraternidad real. La hemos vivido más a nivel invisible, porque a nivel visible es muy difícil por la falta de confianza que hay entre los seres humanos. Hemos realizado, y la cultura espiritual también en Occidente, de fondo, también se reconstruyó así desde el reinicio de un santuario, ¿no?, interior, un templo exterior también para la medicina pura, en base a lo que decimos, ¿no?, la reconstitución del templo interior, que es el del alma. Entonces, al ser un reinicio, al haber sido sin buscarlo, espontáneo, un reinicio en toda regla y por una vía genuina, solo mucho más tarde, porque fue en solitario, digamos, advertimos de que es lo mismo que había vertebrado de una manera bastante similar, digo en esencia, el movimiento para la conciencia de Krishna y también las metas de la Self-Realization Fellowship, fundada en América por Yogananda, evidentemente sin comparación posible. Por otro lado, aquí no estamos hablando de maestros fundadores, en todo caso de fieles servidores, ¿no?, o garantes de un servicio puro a la sanación espiritual, o también por la vía iniciática hablamos de altos iniciados, ¿no?, como se dice en la tradición. Pero sí que es importante, para hacerlo comprender, en todo caso, establecer un poco esta analogía. La importancia dada a la ciencia del alma y del espíritu es por igual. La intención de contribuir al despertar de la humanidad a su auténtica naturaleza, a su alma espiritual, es por igual. El ofrecimiento de un método y de una guía para hacerlo en verdad y espíritu también, y conciencia de lo que es la verdadera ciencia, con conciencia y no sin conciencia, o llámesele ciencia sagrada, llámesele ciencia del yoga, llámesele ciencia de luz, llámesele ciencia del Cristo, llámesele filosofía Krishna, son términos equivalentes para hablar de una ciencia que no es materialista, sino que tiene en cuenta la realidad del ser humano y del cosmos en todas sus dimensiones, y por tanto
puede aportar una triple sanación a sus males, a nivel físico, la enfermedad física, a nivel mental, su malestar, su trastorno, sus enredos y por supuesto pues remediar a la ignorancia espiritual, que es la verdadera fuente de todo mal. Por igual hablamos de religión, pero no esa religión hecha por los hombres, sino la religión en el sentido verdadero, la de religarse a Dios, la de entender y amar a Dios o la divinidad. Y tratamos de la fuerza viviente que anima a un cuerpo, no solo del cuerpo físico, como lo hace la ciencia materialista. Y a pesar de usar el término, en nuestro caso relativo al Cristo, o con la denominación KRS también aludiendo a Krishna, por experiencia directa, personal y directa, pero también por el engarce a la tradición, por hablar de la vía Reiki en concreto, sin embargo, lo tratamos todo desde el nivel subyacente, unitario pues, a toda religión, a toda escuela o método espirituales, porque al tocar la raíz se sitúa uno en ese punto unitivo de toda vía y de toda expresión espiritual tradicional. Bueno, concretamente, pues este centro de conciencia crística, y llamamos a la colaboración a cualquier nivel, bueno, pues es querer contribuir al restablecimiento de la ciencia con conciencia, como lo hemos dicho, su entendimiento y su práctica, la ciencia y concretamente la medicina sagrada. También al restablecimiento de una visión integral del cuerpo humano y del cosmos, de su realidad, de los niveles del alma y espíritu, de los 4 elementos y la quinta esencia constitutivos de todo, del cosmos por entero. De restablecer el sentido verdadero de la vida humana y la enseñanza primordial. Asimismo, el trabajo primordial, podríamos decir. Eso equivale a expandir la conciencia material limitada hasta la identidad, que es la identidad con nuestra naturaleza original, la conciencia divina. Restablecer una instrucción de la tradición y facilitar su engarce a distintos niveles y promover la lectura y la escucha de la palabra sagrada, de la palabra dadora de vida, sea cual sea la tradición que adoptemos. La verdadera religión no es creencia, hay que entender que es ciencia, y que se niegue el alma o no, somos un ser espiritual, que bajo condiciones materiales nos hemos olvidado de ello, pero que seguimos sin embargo sometidos a las leyes de la naturaleza material, sepamos o no, que hayamos olvidado o no, que somos un ser espiritual. Nuestros medios principales son la práctica y la iniciación concretamente del Reiki KRS en particular, y la meditación de manera general. Ofrecer también un lugar de estancia y de vida sencilla y laboratorio de no violencia. Ofrecer, por supuesto, nuestros libros escritos, manuales y también audiovisuales sobre la ciencia del alma y la sanación integral. Podríamos resumirlo. ¿Por qué hacer Reiki? Bueno, como decía, todas las escrituras sagradas, para empezar, que sea la Biblia, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, en fin, todas, nos enseñan que nuestro único deber es amar a Dios. Y eso se puede hacer vía su palabra o vía uno de sus yogas, como el Reiki. Sin siquiera, este es nuestro deber, pero sin siquiera querer obtener nada. Y esta es una premisa muy importante, pues ahí es donde se desvía el uso de las prácticas espirituales principalmente, que se quiere obtener algo a nivel personal, obtener algo de Dios, en vez de hacerlo gratuitamente. Entonces, ¿por qué hacer Reiki? Bueno, pues lo primero es para un descubrimiento esencial, descubrir las dimensiones de nuestro cuerpo real de una manera directa, de una manera por nosotros mismos, sin necesidad de creer en ningún credo. Y recordar así, despertar a nuestra alma durmiente, recordar nuestra verdadera naturaleza, que es divina. Luego, pues para tener la experiencia personal y directa de Dios. Y eso es la auténtica experiencia empírica y el conocimiento. Ciencia significa conocimiento.
Luego, pues para comenzar nuestra verdadera educación y la de los demás después, y nuestra verdadera vida como seres humanos, progresando en el verdadero sentido, porque en esta civilización nos han vendido un progreso que es falso, solo técnico, en detrimento del verdadero humano y suprahumano. Porque ha de basarse en nuestro reconocimiento de que somos alma espiritual y ha de llegar al conocimiento de Dios. Este es el desarrollo auténtico, que no es este mero refinamiento animal, como decía Swami Prabhupada, que ha seguido nuestra civilización materialista. Luego, porque Reiki es fácil, es simple, es sin requisitos, excepto abrirse a ello. Es gratis, es instantáneo, es omnipotente, es de fuente inagotable. Reiki es libre, así que cuidado con no poner cerrojos. Y Reiki es sobre todo una imprescindible inyección de amor en nuestros cuerpos completamente desvitalizados por el materialismo. Al instante, nuestros conductos disecados y nuestros cuerpos achacosos a todo nivel beben de la fuente y se regeneran como eso, encontrando agua en un desierto por fin, porque es nuestra naturaleza. Sirve para reunirse, y ojalá sea así, y no lo contrario, cuando se le desvía ocurre lo contrario, para reunirse fraternalmente, en una fraternidad en torno al servicio Reiki, y que es un servicio a la humanidad. Primero a Dios, pero también a la humanidad, y muy directo y muy simple. Y lo está necesitando más que nunca, pues está alienada, sufriente y enferma, y el Reiki permite una triple liberación de enfermedad física, de enredo mental y de ignorancia espiritual, muy directamente, sin pasar por el intelecto. Pero lo que decíamos, ha de ser practicado puramente en santuario interior y exterior. Si hay un exterior también, como esta casa de Reiki, auténtica, mejor. Es decir, que ha de ir ligado a la conciencia Christos o Krishna o equivalente, es decir, la conciencia una, unitiva, pura, ya sea como maestros realizado algunos o como verdaderos servidores, humildes servidores. ¿Qué es concretamente Reiki KRS? Bueno, pues es ligado, es la marca de estar ligado a esta conciencia. Ambas realidades, el Christos y Krishna, han sido, por otro lado, mi experiencia concreta personal. Y por otro lado, ocurrió ese engarce a la tradición primordial, ¿no?, que tiene sus diversas expresiones. Es decir, que sin invenciones personales, sin pensamiento, una resta o suma de orden anárquico personal, de pensamiento personal. Se trata de la verdad de Reiki, que precisamente fue desenterrada y reiluminada y obedecida por servidora a ese dictado de la luz. Y eso es lo que hace un aspirante o un buscador sincero. La conciencia, Christos Krishna, la conciencia una, empieza por interrogarse, evidentemente, sobre la vida y la muerte, sobre la meta de la vida, sobre nuestra relación con lo divino. Y luego se va desarrollando. El distintivo de KRS es sobre todo para corregir, según la tradición y el conocimiento del ser, en el grado en que me ha sido dado, en todo caso, la desviación del uso del yoga, concretamente del Reiki, o la y contrainformación al respecto. Nos distinguimos radicalmente de la terapia de mercado y procuramos de inyección materialista en general, la socialización, la cientificación, etc. Manteniendo así es como se puede mantener al 100% vivo el componente sanador, siempre que, por otro lado, claro, hagamos personalmente un servicio impersonal. Y ayudándonos mutuamente a ello, como decía Yogananda. Señalamos, sin embargo, ponemos este distintivo por necesidad en esta época, pero señalamos, sin embargo, en todo momento la unidad básica de toda expresión, eso sí, tradicional, no inventada por los egos y los animales espirituales de la socialización. En agosto de 1976, Srila Prabhupada fue entrevistado por Mike Robinson de la London Broadcasting Company
y evidentemente sobre el proceso de la conciencia de Krishna. Le preguntó Mike Robinson: ¿podría decirme cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la filosofía del movimiento Hare Krishna? Sí, la conciencia de Krishna no es una cuestión de creencia, es una ciencia. El primer paso es conocer la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando alguien muere, el alma espiritual o la fuerza viviente abandona el cuerpo y por eso a este se le llama muerto. Así que hay dos cosas. Una es este cuerpo y la otra es la fuerza viviente que está dentro del cuerpo. Nosotros hablamos de la fuerza viviente que está dentro del cuerpo. Esa es la diferencia entre la ciencia de conciencia de Krishna, que es espiritual, y la ciencia material ordinaria. Por eso, al principio es sumamente difícil que un hombre ordinario aprecie nuestro movimiento. Primero debe entender que él es un alma o algo diferente de su cuerpo. ¿Y cuándo entenderemos eso? Se puede entender en cualquier momento, pero requiere un poco de inteligencia. Por ejemplo, el niño al crecer se vuelve un muchacho, el muchacho se vuelve un joven, el joven se vuelve un adulto y el adulto se vuelve un anciano. Durante todo este tiempo, aunque su cuerpo de niño se está transformando en el de anciano, él siente que es la misma persona, con la misma identidad. Fíjese, el cuerpo está cambiando, pero el ocupante del cuerpo, el alma, es el mismo. Así que, por lógica, deberíamos concluir que cuando muera nuestro cuerpo actual, recibiremos otro. A esto se le llama transmigración del alma. Citamos unos versos del Bhagavad Gita que fueron citados por Srila Prabhupada. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma, y una vez que existe, jamás deja de existir. El alma es innaciente, eterna, perpetua, inmortal y primordial. No se le mata cuando se mata el cuerpo. Imagínese que alguien se ha contagiado de viruela. Así que al cabo de 7 días manifiesta los síntomas. ¿Cómo se llama ese periodo? Incubación. Incubación. Pues no puede evitarlo. Si usted ha contraído alguna enfermedad, esta se va a desarrollar por ley de la naturaleza. En forma similar, durante esta vida, uno se asocia con las diversas modalidades de la naturaleza material, y ese contacto determina qué clase de cuerpo va a recibir en la vida siguiente. Eso ocurre estrictamente bajo las leyes de la naturaleza. Todos están controlados por las leyes de la naturaleza. Dependen completamente de ellas, pero por ignorancia creen que son libres. No son libres, se imaginan que son libres, pero están completamente bajo las leyes de la naturaleza. Así pues, sus actividades pecaminosas y piadosas, según sea el caso, determinarán su siguiente nacimiento. Su Gracia, ¿podría repetir brevemente lo que acaba de decir? Usted dijo que nadie es libre. ¿Está diciendo que si vivimos una vida honrada, en cierto modo, determinamos un buen futuro para nosotros? Sí. Entonces, ¿tenemos libertad de elegir lo que consideremos importante? La religión es importante, porque si creemos en Dios y vivimos una vida honrada... No es cuestión de creencia. No traiga ese punto a colación. Es una ley. Por ejemplo, hay un gobierno, y puede que usted lo crea o no, pero si usted viola la ley, será castigado por ese gobierno. Asimismo, ya sea lo que crea o no, Dios existe. Si no cree en Dios y por eso hace independientemente lo que le parece, entonces será castigado por las leyes de la naturaleza. Comprendo. ¿Tiene alguna importancia la religión particular de uno? ¿Importaría que uno fuera devoto de Krishna? No es cuestión de religión, sino de ciencia. Uno es un ser espiritual, pero debido a que está condicionado por lo material, está bajo las leyes de la naturaleza material. Así, usted puede creer en la religión cristiana
y yo en la religión hindú. Pero eso no significa que usted va a envejecer y yo no. Estamos hablando de la ciencia del envejecimiento. Esa es una ley natural. No es que usted esté envejeciendo por ser cristiano y yo no por ser hindú. Todo el mundo envejece. Y en forma similar, todas las leyes de la naturaleza le son aplicables a todo el mundo. No importa si usted cree en esa religión o en otra. Entonces está usted diciendo que hay un solo Dios controlándonos a todos. Hay un solo Dios y la ley de una sola naturaleza. Y todos estamos bajo la ley de esa naturaleza. Estamos controlados por el Supremo. Así que pensar que somos libres o que podemos hacer lo que queramos es una necedad nuestra. La apelación de Centro de Conciencia Crística no es inventada, no es casual. Vino como inspirada, y me pareció en meditación que me vino empujada, confluyendo con otros aspectos, también me vino como empujada directamente por esta figura que es Srila Prabhupada. Ahí lo dejé. En cualquier caso, no puedo contarlo todo, pero bueno, como sabéis, una manera que tengo privilegiada de conectarme es a través de unas palabras que canalizo, porque no en vano mi yoga ha sido siempre la escritura, mi sacerdocio, de una escritura pura, inspirada, con lo cual me vienen muchas cosas dadas a través de palabras. Y en una ocasión me vino la palabra Montmorency en francés, pero no tenía ni idea a qué se refería, aparte de contener la palabra monte. Investigué un poquito y bueno, hay apellidos con este nombre, y después lo dejé un poco estar y me fue viniendo la respuesta a través de pequeñas conexiones, y como toda palabra símbolo, pues tiene también un espectro de significados que finalmente son uno. En este caso me vino sin duda, esta es una casa de alquimia espiritual, una reserva de alquimia espiritual, y en ese engarce interior a una cadena mística propiamente occidental, ya lo sabéis, pues hay una fraternidad solar de alquimistas que existe en todo tiempo y lugar, y bueno, uno de ellos es el famoso Nicolas Flamel de París, y la última casa construida por este alquimista, os dejo descubrir su historia fantástica en los libros o en internet, y es la única que está todavía en pie en París. Es precisamente la de Montmorency. Por otro lado, hay otro hermano que es Eugène Conselier, que bueno, ya está fallecido, pero que es más contemporáneo y que fue el único discípulo conocido y viviente del famoso y misterioso Fulcanelli, del misterio, que nos habló del misterio profundo gnóstico de las catedrales. ¿Por qué? Porque este hermano solar, de la fraternidad solar, nació en este distrito de Sarcelles, que está junto al monte, es al norte de París, de este monte Montmorency, donde por otro lado un día descubrí que resulta que allí está un templo de ISKCON. Así que probablemente conectamos desde este templo con nuestros rituales, conectamos con los de aquel templo de la conciencia Krishna. Esta es un poquito la historia brevemente resumida. La visa terrenal expirará. El único que nos acompaña en todo lugar es Dios, nuestro eterno familiar. Realizad el hecho de que sois el alma y no el cuerpo. Ahora, hay que esperar que la muerte nos lo enseñe rudamente. En la conciencia corpórea seremos siempre como forasteros en país extranjero. Nuestra tierra natal es la omnipresencia. Venga, ya te has divertido bastante con los juguetes de la creación. Ahora quiero que estés conmigo. Ven a casa. Al concentrarse en los pares de opuestos, dolor, felicidad,
bien, mal, ganar, perder, perdemos de vista al Señor, el inmutable, la inmutable morada de la bienaventuranza. Hay un deber para con el cuerpo, un deber para con la mente, pero hay un deber por encima de todos, que es el deber del alma y que es meditar diariamente en la divina esencia de nuestro ser. Y esta meditación repercutirá sobre las demás, pero inversamente, si solo nos ocupamos del cuerpo y de la mente, lo perderemos todo. Cuando la espina de la aflicción se clave en tu corazón, extráela con la aguja de la meditación. Cuando los muros de un estanque se rompen, las aguas se derraman en todas direcciones. Asimismo, cuando las limitaciones de la inquietud y de la ilusión son removidas con la meditación, la conciencia se expande hacia el infinito, fundiéndose en la omnipresencia del Espíritu. A un alumno que le preguntó si había algo que destacar de todo lo que enseñaba en autobiografía de un yogi, lo pensó un momento Sri Yogananda y dijo: sí, estas palabras de mi maestro Sri Yukteswar. Olvidaos el pasado, la conducta humana será por siempre indigna de confianza mientras el hombre no se encuentre firmemente afianzado en la divinidad. Todo mejorará en vuestro futuro si estáis realizando un esfuerzo espiritual en el presente. La muerte es una amiga. Nos enseña a no depositar la confianza en la carne. Y no retengamos a nuestros seres queridos que se han marchado, pues continúan caminando hacia la libertad del alma en un nuevo y mejor ambiente del mundo astral. ¿No otorga el Señor su gracia con mayor prodigalidad a determinados hombres?, preguntó un estudiante. Paramahansaji respondió: el Señor elige a quienes le eligen a Él. Es hermoso pensar que el Señor nos ama a todos por igual, pero parece injusto que Él se preocupe en la misma forma por un pecador como por un santo, dijo un visitante. A lo cual el maestro respondió: ¿es acaso un diamante menos valioso por el hecho de hallarse cubierto de lodo? Dios ve la inmutable belleza de nuestras almas. Él sabe que no somos nuestros propios errores. ¿El entrenamiento impartido por usted ayuda a los estudiantes a encontrar la paz consigo mismos?, inquirió cierto visitante. Yoganandiji respondió: efectivamente, mas no es ese el objetivo central de mi enseñanza. Es preferible estar en paz con Dios. Who is in my temple? Who's in my temple? All the doors do open themselves, all the lights do light themselves. Darkness like a dark bird flies away, flies away. Darkness like a dark bird flies away, flies away.